Bienvenidos amigos a Visión Médica, un programa dedicado a los manzanilleros y las manzanilleras que nos interesa la medicina. Yo soy Laudelisa y le invito a que se quede junto a nosotros los próximos 12 minutos. Con una decena de modalidades aprobadas por el Ministerio de Salud Pública, la medicina natural y tradicional ha incrementado su presencia en el diagnóstico, control y rehabilitación de muchas patologías. Para conocer un poco más acerca de este trabajo en nuestro municipio, ya recibo en el set de Visión Médica, y es un placer para mí, al doctor José Antonio Vivó Mesa, quien es especialista de primer grado en Medicina General Integral y además es máster en Medicina Natural y Tradicional. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias. Doctor, algunos estudios ubican el inicio del uso de las plantas como medicamento a la antigüedad, prácticamente a los inicios del hombre. Por ello me gustaría iniciar nuestra conversación conociendo cómo surge la medicina natural y tradicional. Sí, la medicina natural y tradicional se describe como una de las ciencias más antiguas dentro de la medicina. Se ubica su situación geográfica en el territorio de lo que hoy es la República Popular China. Entonces era el territorio de lo que conocíamos como la China continental, y que abarca áreas geográficas que hoy son repúblicas como Corea, Vietnam, Laos y Camboya. Es tan antigua, como bien decías, como la humanidad, y se describe o se recoge en el libro sagrado de la medicina tradicional, en el llamado Neikin, que data del año 2650 antes de nuestra era. Es importante citar que la medicina natural y tradicional se nutre, se forma con la sabiduría popular. Esa es la fuente fundamental, y de ella es de donde se obtienen los procederes terapéuticos que han llegado hasta nuestros días. Esa medicina se traspola, o sea, sale de la República China hacia el mundo occidental en manos de los monjes de la orden jesuita. Y es el monje Soleimán de Moret quien la trae a Francia, y es Francia quien la hace llegar a los distintos lugares, incluyendo a la República Argentina, que es uno de los primeros lugares en Sudamérica, en el área de Latinoamérica, y con posterioridad a Cuba, donde se extiende hasta nuestros días. Qué interesante, doctor. ¿Podría comentarme acerca de las principales ramas de la medicina natural y tradicional? Sí, la medicina natural y tradicional tiene diferentes ramas. Entre ellas podemos citar la acupuntura, que es el uso de las agujas, normalmente la que estamos acostumbrados a ver. La acupuntura, la digitopuntura o digitopresión, que tiene el fundamento más o menos similar al de la acupuntura, pero que en lugar de usar agujas metálicas, lo que se usan son los dedos, expresión con los dedos. Está la moxibustión, que es el llamado tabaco de moxa que las personas comúnmente ven en la calle. Las ventosas, que son los vasos de bambú donde se crea un vacío y se coloca en lugares donde hay cuadros de dolores para aliviarlo. El láser terapia, la electroterapia, la fangoterapia, la helioterapia, o sea que, como ves, son múltiples las ramas que abarca la medicina natural y tradicional. Realmente interesante estas consideraciones que usted nos ha ofrecido acerca del devenir histórico de la medicina natural y tradicional y sus principales aplicaciones. Usted no se vaya, porque sobre este tema continuamos hablando aquí en Visión Médica. Estamos en Diccionario Médico, una sección ya habitual en nuestro programa que permite explicar algunos conceptos o palabras del llamado lenguaje médico. Por supuesto, y cuento con la presencia del doctor José Antonio Vivó. Para hoy, doctor, le propongo las siguientes palabras: fitoterapia y peloideterapia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fitoterapia? Bueno, fitoterapia es quizá una de las más conocidas. Cuando se habla de fitoterapia, estamos hablando de terapia, medicina herbolaria o terapia con plantas medicinales. Ese es el fundamento de esas ramas de la medicina natural y tradicional. Y la peloideoterapia, así en ese nombre tal vez las personas no la conozcan, pero es el tratamiento con fangoterapia que se hace en nuestros servicios de rehabilitación. Por supuesto, dos tratamientos que yo estoy segura que la población maneja o ha escuchado de ambos. Y que se usan mucho, son muy útiles en el tratamiento de la ciencia médica. Bueno, ya usted sabe, conoció sobre estos términos en Diccionario Médico. Siga con nosotros.
Durante el último decenio, el uso de la medicina natural y tradicional se ha extendido a escala mundial. Por ello, en nuestro programa continuamos hablando sobre este tema. Doctor, según su experiencia, ¿cuál es la importancia médica y a la vez económica del uso de la medicina natural y tradicional? Sí, la medicina natural y tradicional desde el punto de vista médico tiene una singular importancia, diría yo, porque con ella puedes tratar prácticamente todas las patologías que dentro del gran arsenal de la medicina se presentan. Es una ciencia que lo abarca todo. Es sencilla, es fácil para trabajar. Por supuesto, necesita una preparación muy amplia porque en un tiempo se llamó como medicina alternativa y no era tal. Era una alternativa dentro de la medicina. Incluso en países del Asia se hace una carrera que dura 5 a 6 años. Por lo tanto, el personal que trabaja en ella tiene que tener capacidad para poderla desempeñar. De lo contrario, no sale. Y con ella usted puede prácticamente tratar y revertir cuadros clínicos que serían un poco más largos o un poco con técnicas mucho más agresivas que utilizando desde el punto de vista de la medicina tradicional. Esta sería una de las importancias que a mi juicio es una de las más importantes. Y sobre todo, yo diría que fundamental, es menos agresiva. Es un tipo de ciencia que prácticamente usas las manos, la energía corporal, y con el uso y el encaminamiento, por así decirlo, de la energía corporal, pues puedes hacer ciencia médica, puedes aliviar, puedes incluso curar entidades médicas. Como dice una frase, creo que viene muy bien a colación en el tema, es una medicina no de pobres, sino de sabios. De sabios, muy importante. Doctor, ¿cuáles son las principales indicaciones y contraindicaciones de la medicina natural y tradicional? Bueno, la medicina natural y tradicional se indica fundamentalmente en las algias, o sea, en los dolores, en los cuadros dolorosos. Eso es su fundamento, es aliviar dolores. Pero también, como dije, tiene dentro de su universo de trabajo, usted puede indicarla para tratamientos de otras entidades, trastornos digestivos, trastornos geniturinarios, trastornos incluso reproductivos, trastornos de la esfera sexual, o sea que tiene un amplio arcoíris para poderlo trabajar. Es muy importante dentro de la medicina esta ciencia. ¿Y las principales contraindicaciones, doctor? Se contraindica como toda rama de la medicina, por supuesto tiene sus contraindicaciones. Se contraindican los pacientes portadores de cáncer en los estadios avanzados, en los ancianos, en los muy ancianitos, en las personas muy deprimidas, cuando existen cuadros de hemorragia severa, cuando hay pacientes que han sufrido, por ejemplo, alguna emoción muy fuerte o han hecho algún esfuerzo físico muy grande, en ese mismo instante no se puede usar. En cuadros de pacientes inmunodeprimidos serían las principales contraindicaciones de esta rama. Doctor, en el caso de los niños pequeños o los pacientes pediátricos, ¿puede utilizarse? En los niños pequeños nosotros generalmente no la usamos. Y vale la acotación en las embarazadas, en los primeros estadios de la gestación, tampoco se usa. Paradójicamente sí la usamos en los estadios finales, porque la misma se comporta como un estimulante de la fibra muscular lisa uterina y ayuda en el mecanismo del trabajo de parto. Pero en los primeros tiempos no, porque se puede comportar como un mecanismo precursor del aborto. Muy interesante, doctor, estas informaciones que estoy segura que los televidentes van a agradecer. Siga con nosotros, que conversamos sobre medicina natural y tradicional aquí en Visión Médica. Aprenda con los doctores y especialistas todo acerca del apasionante mundo de la medicina en su programa Visión Médica. Vea imágenes de enfermedades frecuentes, de complejos procederes quirúrgicos, de casos únicos y exitosos. Escuche durante 12 minutos la opinión y el criterio de los profesionales más destacados de nuestra ciudad. Cada viernes, por Golfo Visión, Visión Médica, para usted que quiere saber más de medicina. En los minutos finales del programa continúo mi conversación con el doctor José Antonio Vivó, quien es máster en medicina natural y tradicional. Doctor, según su experiencia, que sé que no es poca, ¿usan los manzanilleros o gustan de usar la medicina natural y tradicional? Hay que reconocer que la medicina natural y tradicional tuvo su acmé alrededor de los años del periodo especial. Fue la etapa donde se vio, digamos, un florecimiento de esta rama. En estos momentos se usa. Nosotros tenemos los servicios de rehabilitación, nuestras salas de rehabilitación
donde se emplean todas las ramas de la medicina natural y tradicional. En gran medida sí la usan. Nosotros sí quisiéramos que fuera más explotada por parte de la población, porque los recursos están situados por el Estado para poder aliviar en esta forma en que hablamos, menos agresiva y más satisfactoria, patologías que de otra manera llevarían mucho más tiempo y conductas terapéuticas, digamos, más agresivas, más complejas. Doctor, si algún televidente que nos está observando en estos momentos quiere alguna información, quiere abundar, quiere orientación, ¿a dónde podría recurrir en nuestro municipio? Bueno, la sala de rehabilitación cuenta con un servicio de medicina natural y tradicional. En ese lugar hay personal especializado. Está el doctor Pedro Tamayo y la licenciada máster en medicina natural y tradicional Aida Brizuela, que es personal altamente calificado, con las que cuenta la sala, el servicio de rehabilitación de la Policlínica número 1 Francisca Rivero, que se encuentra situada en el final de la calle Sariol, donde estaba la central de ambulancias antes. Ahí está la sala de rehabilitación. Dirigirse allí, que ellos con mucho gusto lo atienden. Bueno, ya usted sabe a dónde dirigirse si tiene alguna inquietud o pregunta. Doctor, ya en los minutos finales, ahora sí, ¿quisiera hacer alguna consideración final sobre este tema? Sí, me interesaría mucho comunicarme con la población y recabar de ellos la asistencia a los servicios de rehabilitación que exploten la medicina natural y tradicional, que su universo es muy amplio y es fácil de llegar hasta ello. Nosotros estamos en función de la población y nos sentimos satisfechos cuando nos detienen en las calles, cuando nos hacen preguntas o cuando asisten a nuestras consultas en busca de una terapia para solucionar alguna entidad médica. Bueno, doctor, ha sido un enorme placer contar con su presencia y que nos haya dedicado su tiempo aquí en Visión Médica. Sé que los televidentes también lo están agradeciendo. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y a usted, amigo televidente, le sugiero que se comunique con nosotros y nos escriba a nuestros canales habituales. También puede localizarnos en la red de redes en la dirección que está en pantalla. Recuerde que Visión Médica tiene un único propósito: continuar siendo un reflejo para el mundo de lo que sucede en Manzanillo en materia de salud y medicina. Y cuando ya han transcurrido 12 minutos aproximadamente, nosotros llegamos al final, con la promesa de volver dentro de 7 días, porque usted y yo queremos saber mucho más sobre medicina. Nos vemos.